Hola, queridos y queridas, un saludo nuevamente quiero enviarte y estamos ya en nuestra sesión número 4 de este módulo 4, en un recorrido que yo espero que el Señor haya bendecido enormemente tu vida. Queremos en esta sesión trabajar algunas estrategias y algunos pasos que son necesarios como iglesia y como personas que nos permita crear todo un soporte y factores protectores que nos ayuden a hacerle frente a la crisis y también a las situaciones de estrés. Es el tema que vamos a estar desarrollando en esta sesión. Y cuando nosotros justamente pensamos en este tema, me vienen dos preguntas. La primera pregunta es, como iglesia o como movimiento estudiantil, ¿cómo estamos trabajando para el fortalecimiento de la salud mental? Pero también me viene esta pregunta, ¿cómo nos cuidamos aquellos que cuidamos a otras personas? Entonces, hoy a través de esta sesión, quiero trabajar un poquito qué aspecto y cuáles son esos factores protectores y estrategias que nosotros debemos trabajar para justamente el cuidado de nuestra salud mental y hacerlo como una intervención preventiva. O sea, antes de que haya una intervención en crisis, es mejor la intervención primaria, que es totalmente preventiva. Y nosotros estamos frente a la pospandemia, después de toda la situación de crisis que hubo en el 2020, que se alargó al 2021 y que hoy, en el 2023, estamos todavía viviendo las secuelas y los efectos pospandemia. Y la realidad que trajo el COVID, la realidad que trajo la pandemia, primeramente introdujo al mundo entero en una crisis. Ya hemos hablado un poquito de eso en las sesiones anteriores. Hubo una crisis de salud a nivel mundial, pero que tuvo sus secuelas desde una perspectiva económica, de una perspectiva relacional, desde una perspectiva social. Sabemos que las iglesias, las organizaciones, fueron afectadas y los movimientos estudiantiles también fueron afectados. Y todos los cambios que constantemente hemos vivido en nuestra sociedad, obviamente los índices de estrés que esto ha traído han sido altos. Recordemos que el estrés es una respuesta ante una situación de peligro y que por lo general esa situación se da cuando sentimos que estamos frente a un cambio. Entonces, todo lo que fue la pandemia y todo su efecto post pandemia, obviamente también ha producido secuelas y estados de estrés en nosotros. Por ejemplo, si pensamos en el movimiento estudiantil, eh, los horarios, las largas jornadas de trabajo se alargaron, las transiciones de liderazgo han sido un factor que ha producido estrés también en nuestro movimiento. Eh, el cierre que hubo de algunos grupos en algunas ciudades, obviamente también han sido factores estresantes para nosotros. Y nuevamente surge la pregunta, ¿cómo nosotros como líderes que estamos pastoreando podemos cuidar de nuestra salud mental y hacer una intervención preventiva que nos ayude a no caer en una situación de crisis? Vamos entonces a hablar acerca de esos pasos o estrategias que nos favorecen con recursos y aspectos protectores para hacerle frente a las crisis y el manejo del estrés. Yo quiero primeramente hablar del aspecto individual, es decir, cómo podemos nosotros como personas que estamos cuidando a otras, desarrollar. Y también son consejos que podemos dar a las personas a quienes estamos cuidando de cómo crear esos recursos para su vida. Primeramente quisiera mencionar y tal vez hacer una división. Hay un ángulo relacional, hay un ángulo individual y hay un ángulo
relacionado con Dios. Ese famoso triángulo donde está Dios, nosotros y otros. Y en la medida en que haya una buena relación con Dios, tendremos una buena relación con nosotros y vamos a tener también una buena relación y armonía con el otro. Entonces, veamos esos pasos desde estas tres dimensiones diferentes. Pensamos primeramente en la parte individual. Pensemos entonces primeramente en relación de nosotros y Dios. Y en este primer aspecto, esta primera estrategia es lograr planificarnos de tal manera que busquemos la sabiduría de lo alto a través del estudio de la palabra y a través de nuestra devoción con Dios. Entonces, estos son espacios donde nosotros debemos procurar crecer en intimidad con Dios, que lo podemos hacer desde la lectura bíblica, los tiempos a solas con Dios, en oración, llevar un diario devocional, practicar diferentes disciplinas espirituales como el retiro, como el tiempo de silencio con Dios, la meditación, en fin, una serie de disciplinas espirituales que nos permitan esa comunicación e interacción e intimidad con Dios. Lo importante es que nosotros a través de estas disciplinas podamos cultivar e interactuar con Dios. Y no hay duda que nuestra relación con Dios se convierte en una de las primeras estrategias que nos permite al ser humano trabajar con nuestras emociones y estar preparado para esas diferentes eventualidades o situaciones que pueden traer crisis y pueden traer estrés. El otro aspecto y está relacionado con nuestra relación con nosotros mismos. Primero hablamos de nuestra relación con Dios y ahí entra todas las disciplinas espirituales que nosotros podamos trabajar y cultivar y que nos den una base sólida para hacerle frente al diario vivir, a las emociones y situaciones que nos tocan bregar. Pero este segundo ángulo que está relacionado con nosotros, primero quisiera comenzar con ese famoso aspecto de 4 espacios que no podemos dejar de trabajar, y es la alimentación, la sed, ¿verdad? El ejercicio y el descanso. Entonces aquí, aunque esto parezca pues muy, digamos, humano, pues sí, nosotros como seres humanos necesitamos tener los recursos indispensables para en un momento dado saber enfrentar más una situación o hacerlo de mejor manera. Entonces es importante que nosotros nos alimentemos bien, que podamos tener acceso a una dieta balanceada, rica en proteínas, rica en los nutrientes que son necesarios para mantener una buena salud. Sumado a eso, la ingesta de suficiente agua, de acuerdo a nuestro peso, a nuestra altura, tomar el agua que es necesaria. Sumado a eso, pues el hacer actividades que nos permitan ejercitarnos, como caminar, como manejar bicicleta, natación. En algunos casos, los que son más deportistas, pues corren o hacen algún tipo de dinámica en los gimnasios. Y por último, pues el descanso, el sueño, el poder descansar las horas que tu cuerpo necesita para poder tener la capacidad de responder ante las situaciones diarias. Entonces, estos 4 aspectos que están muy relacionados con nuestra salud físicamente hablando, son necesarios y es una intervención primaria, es decir, alimentándonos bien, descansando bien, haciendo el ejercicio necesario y tomando la suficiente agua, vamos a tener como la base física para que nosotros podamos estar mejor preparados para hacerle frente a las situaciones de estrés y a las situaciones de crisis. En la línea del trabajo con nosotros, yo también te sugeriría que es importante los límites. Y este es otro aspecto.
el poner límites. Algo que nos ayuda a cuidarnos y a cuidar a otros también es la capacidad de nosotros poner límites. Y la verdad es que cuando hablamos de poner límite, en la frase suena sencilla. En la práctica se hace un poco difícil, sobre todo cuando nos cuesta decir no o cuando nos saturamos de responsabilidades que no podemos manejarlas todas. Y justamente muchas veces cuando la gente piensa en estrés, piensa en el mal manejo del tiempo. Y puede ser que algunas crisis surgen porque la persona se siente saturada, se siente sobrepasada de las responsabilidades que tiene. ¿Qué pasa allí? Muchas veces son situaciones que hay que asumir: el trabajo, la familia, el cuidado de los niños, la educación si estamos estudiando, tomando algunos estudios, pero tenemos que reconocer que a veces ha sido pues el no planificar correctamente la capacidad que nosotros podemos tener para manejar la situación, de que es importante que nosotros antes de comenzar el nuevo día tenemos que haber terminado de iniciarlo en la planificación. Entonces, así pasa muchas veces con muchas situaciones que nosotros manejamos. El no haber planificado qué tanta capacidad tengo yo para asumir X o Y responsabilidad y el establecer los límites me va a llevar entonces a saturarme de responsabilidades, de tareas que van a provocar posiblemente un gran estrés. Entonces, una forma de cuidarnos es saber poner límites, saber la capacidad que nosotros tenemos para hacerle frente a las diferentes responsabilidades, y basado en eso, si tenemos que soltar algunas, algunas áreas, sobre todo pesa mucho cuando nosotros estamos en el servicio a Dios, en la iglesia, en el ministerio estudiantil. Entonces pesa mucho como qué área voy a soltar. Y ahí tenemos que pedirle discernimiento a Dios. Por eso nuestra relación primaria con Dios es importante, porque es allí donde también vamos a tener discernimiento. Dios nos va a dar discernimiento para saber a qué cosas tenemos que decir no y saber de que Dios va a poner otras personas a servir en esas áreas y con cuáles son las que voy a priorizar y con las que vamos a trabajar. También aprender a decir no a la gente. Entonces, hace muchos años también aprendí que si nosotros no manejamos nuestra agenda, entonces otros las van a manejar nuestra agenda por nosotros. Entonces hay que saber decir no, saber reconocer hasta dónde llega nuestra capacidad y saber entonces priorizar y equilibrar cuáles son aquellos asuntos, aquellas tareas a las que le voy a dedicar tiempo. En la misma línea de relación con nosotros, ya hemos hablado de la importancia de esos 4 aspectos de la salud. Hemos hablado de la importancia de poner límites, y yo te diría que un aspecto más en esa relación con nosotros mismos es que puedas tener la capacidad de buscar un mentor y de trabajar con mentores. Cuando entramos al tema del mentoreo, necesitamos mentores ascendentes, es decir, que son mentores que su experiencia es mayor que la de nosotros y podemos aprender de esa experiencia que ellos tienen. Pero también tenemos mentores horizontales, que son nuestros compañeros y que muchas veces puede haber un intercambio, un mentoreo mutuo, donde ambos pueden recibir y pueden dar. Y tenemos personas a las que estamos pastoreando y personas a las que estamos mentoreando, y ese es el mentoreo descendente. Entonces, en este punto, como alguien que está creando recursos para hacerle frente al estrés y hacerle frente a las situaciones posibles de crisis, es importante entonces que busques mentores. A veces en este tema de mentoreo pensamos que ay, nada más necesito un mentor, o el mentor tiene que ser alguien que viva en mi país o esté cerca. No, el mentor puede ser alguien a la distancia. Ahora con la tecnología podemos conectar perfectamente, y ese mentor no necesariamente va a ser tu mentor de todas las áreas de tu vida. Puede ser un mentor exclusivamente para una área de tu vida en la que tú necesitas
requieres orientación de alguien. Entonces necesitamos mentores espirituales, necesitamos mentores que tengan que ver con la parte de desarrollo profesional, necesitamos mentores que nos ayuden en el área relacional, mentores que nos ayuden tal vez en el manejo de finanzas o en llevar adelante metas. Entonces cada uno sabe cuáles son necesidades específicas donde puede recibir ayuda de un mentor y que eso puede permitir tu crecimiento y tu desarrollo espiritual y tu desarrollo personal. Eh, Ahora, hemos visto las relacionadas con Dios, las relacionadas con nosotros, pero entonces hay otros aspectos, otras estrategias, pasos que dar para también crecer en nuestro cuidado de nosotros o cuidar con quienes estamos trabajando y pastoreando. Y ahí está el cultivo de relaciones claves. Y yo, en ese aspecto, es importante que tú puedas trabajar en las relaciones que son significativas para ti y trabajar para que sigan siendo fructíferas y sigan siendo agradables. Entonces, cómo yo trabajo con mi familia, cómo yo fortalezco mis lazos con mis amigos, cómo yo eh, eh, produzco o fortalezco lazos armoniosos con las personas que son más cercanas a mí. Y debe haber una intencionalidad de invertir tiempo, una intencionalidad de procurar dar lo mejor de ti cuando estás en relación con estas personas y una intencionalidad de abrir siempre los canales de comunicación, de confianza, de respeto. Y como familia se pueden tener tantas ideas que no se necesita tener muchos recursos para jugar juegos de mesa, jugar como familia, salir a caminar, inventar qué podemos en casa, qué podemos hacer para cuando es el tiempo familiar. Entonces, igual puede pasar con los amigos o la pareja. Es importante entonces que nosotros nos sintamos plenos también en cómo nos estamos desarrollando con las personas que son más importantes para nosotros. También en la línea de nuestra relación con nosotros mismos, en ese cuidado o pastoral personal, y que también con esto podemos ayudar a otras personas, está el tomar pausas durante el día o tomar pausas durante la semana. Y en la línea de ese cultivo de las disciplinas espirituales, como te comentaba hace un momento, es poder hacer pausas, un retiro de una media mañana, un tiempo a solas con Dios, pero una pausa que puede ser durante la tarde, durante la noche, durante la mañana, para meditar en tu vida y tomar tiempo para ver cuáles son los asuntos que tienes que resolver y cuáles son aquellos asuntos que son innecesarios que los sigas cargando. Igualmente, creo que es importante también siempre examinarse y buscar sanar heridas, si hay heridas, buscar sanar esas heridas. Y otro aspecto importantísimo es tomar tiempo para recrearse y para relajarse. Recuerda que el Señor estableció que al séptimo día nosotros pudiéramos descansar, recrearnos en Él y que la recreación es parte de nuestra adoración a Dios. Entonces es importante para manejar la tensión, el estrés que diariamente podemos estar llevando, es tomar pautas o pausas en nuestra vida de relajación. Y cada uno tiene una manera diferente de relajarse. Para algunos es acostarse a dormir, para otros es caminar, para otros es hacer ejercicio, para otros es hablar con alguien, para otros es leer un libro, escuchar música. Pero lo importante es que nosotros podamos hacer espacios para relajarnos y recrearnos, si es para respirar profundo, pero que podamos entonces tomar esos espacios también para relajarnos. Y sumado a todo esto, otra estrategia que nos ayuda mucho es el que nosotros podamos ser agradecidos. Y siempre
y va muy ligado en nuestra relación con Dios al llegar la noche o al comenzar el día, como te sea más fácil para ti, siempre tener algunos ejercicios que nos permitan reflexionar qué ha sido el día, cuáles son aquellos aspectos que puedo celebrar y comenzar a una disciplina de gratitud, de acción de gracia, pero también pensar en cuáles son los aspectos que no celebro y preguntarte de qué manera Dios quiere que tú puedas trabajar y afrontar esas situaciones. Y solo ese ejercicio te puede ayudar a canalizar emociones, sentimientos, y te va a permitir ubicarte y tranquilizar tu corazón. Y solo ese ejercicio te puede ayudar como una terapia diaria para que haya una buena salud emocional, una buena salud espiritual y sobre todo una buena salud física. Ahora quisiera mencionar, porque hablé de los aspectos que el individuo, la persona puede desarrollar para crear esos factores protectores ante la crisis y el estrés. Ahora yo quisiera mencionar cómo la iglesia, cómo las comunidades de fe pueden ayudar también a sus miembros a tener los recursos y desarrollar estos factores protectores. Primeramente, mencionaría el capacitar a sus líderes y el capacitar a los miembros de la iglesia justamente con estos temas preventivos. Eh, sí, cómo intervenir ante una crisis de catástrofe, y estos temas que nosotros estamos hablando de manejar, del manejo emocional, del manejo del estrés, del autocuidado, y habrá muchos otros temas importantes que la iglesia puede enseñar a sus miembros y a sus líderes para saber cómo afrontar una crisis de mejor manera, la consejería, el arte de escuchar, entre otros temas que la iglesia debe ayudar para fortalecer. Y sobre todo también cuando hablamos de temas relacionados con la familia o el individuo, temas que van a ayudar a que el individuo conozca y sepa cómo manejar algunas situaciones antes de que suceda la crisis. Por otro lado, otro aspecto importante que la iglesia puede aportar en el desarrollo de estos factores protectores es canalizar actividades de la iglesia que estén centradas en la persona y no estén centradas únicamente en una agenda que hay que llenar y hay que trabajar. Que el líder, el pastor principal, todas las actividades que realicen, los programas, los eventos que puedan planificar, la línea sea hacer algo integral y esté centrado en el individuo más que solamente en una agenda. Otro aspecto en que la iglesia puede colaborar a crear estos factores protectores es siempre la manera en cómo desarrollan su dinámica interna, fortalecer vínculos, fortalecer sobre todo los vínculos con las familias entre ellos y fortalecer los vínculos los unos con los otros. Porque el fortalecer los vínculos relacionales nos ayuda muchísimo. Puede ser en algunos momentos sí, el factor de la crisis, pero cuando sabemos canalizar esto de mejor manera, entonces se va a convertir en un recurso para manejar de mejor manera las situaciones de estrés o las situaciones de crisis. Por otro lado, obviamente muy ligado a todo esto, es que el líder, el pastor, pueda enseñar una teología que ayuda a la persona saber cómo relacionarse con estos temas, una teología holística donde se vea al ser humano de manera integral y todas aquellas áreas de su vida en la cual hay que aportar y crecer para la persona. Y otro aspecto importante que en la que la iglesia puede aportar para el crecimiento de estos recursos protectores ante la crisis y el estrés es resaltar los atributos de la comunidad de gracia. Cuando nosotros leemos el texto bíblico, encontramos que está la palabra ayos más de 47 veces en la Biblia. ¿Y dónde vamos a encontrar esa palabra ayos? Ayos cada vez que tú leas los unos a los otros.
Entonces, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, sobre todo, hay cuidarse los unos a los otros, confesar los unos a los otros, amarse los unos a los otros, servirse los unos a los otros, soportarse los unos a los otros. Y hay cantidad, y eso es una expresión de la comunidad de la gracia, el que estemos los unos a los otros, los unos para los otros. Entonces, la iglesia debe de fortalecer, que la iglesia se convierta en una comunidad de la gracia donde constantemente los unos a los otros se promueva y se practique. Estos son entonces algunos recursos que la iglesia puede utilizar y que también individualmente podemos utilizar para la intervención preventiva de la crisis y para el manejo del estrés. Que el Señor nos haya bendecido. Espero que el Señor te haya bendecido a través de estas diferentes sesiones y que te sientas capacitado para saber cómo pastorear y cuidar mejor de ti y cuidar también a aquellas personas que Dios ha puesto en tus manos. Muchas bendiciones y abrazos.